Una nueva invasión. Irak, entrada 24, ¿Moses izquierda o derecha? Preguntó nervioso. Aferrado al hombro de su compañero, el joven norteamericano rebuscó dentro de él, en busca de una respuesta. Pero estaba demasiado desorientado y aturdido como para poder pensar con claridad. Conocía la posición del norte y el sur gracias a la puesta de sol, pero dudaba de cuál era la manera más rápida de salir de ese pueblo maldito. Ninguno de los dos conocía a aquella población y el policía no parecía capaz de discernir. Por no hablar del desconocimiento absoluto a lo que se podían encontrar en el camino. Pero no podían perder el tiempo, no disponían de ese don tan preciado. Así que, movido por el miedo que invadía su cuerpo, respondió. Será mejor que tomemos la calle hacia la izquierda. Si conseguimos salir de aquí, quizá podamos encontrar ayuda y los tres supervivientes tomaron la calle principal dirección noroeste, ante la omnipresente presencia de los A-10 Warthog, cuyo estridente chillido se hacía cada vez más poderoso y tangible. Era una banda sonora ideal para aterrar el alma de una persona. La capacidad para asustarles no era ya de propiedad exclusiva de aquellos locos caníbales. La calle mostraba un descorazonador y oscuro paraje. Sin luz apenas que la iluminara, el ambiente enrarecido era aún más perturbador. Coches aparcados de mala manera, ventanas y puertas forzadas, sombras de figuras que salían de lóbregos callejones con los brazos en alto. Y esa constante y extraña sensación de no vida, flotando siempre en el ambiente. Poco a poco, Tim comenzó a recuperar la fuerza en sus piernas, o por lo menos la suficiente para que Stockton no tuviera que andar casi arrastrándole. Aunque seguían agarrados el uno del otro. Perseguidos siempre por el mudo policía iraquí. «Mira», gritó Tim, al ver a un joven iraquí que se hallaba apoyado sobre un carro en medio de la calle, a pocos metros delante de su camino. Parecía mareado, descansando su brazo y su cabeza, sobre el poste de lo que hace no muchas horas, debía de ser un puesto de comida ambulante. Su comportamiento, ajeno a ellos tres, le hacía preguntarse si aquel chaval, vestido con unos calzones largos y una camisa corta, era diferente al resto. Pero Stockton no dejó paso a la comprobación, levantó su M16A4 e iluminó por un segundo toda la calle, con una rápida ráfaga de disparo. Cuando los ojos de Tim se recuperaron del fogonazo medio segundo después, el cuerpo yacía sin vida en el suelo. Una amarga punzada de preocupación dentro de él, le hizo apretar con fuerza los dientes. Pero no dijo nada. A esas alturas, empezaba a valorar más su vida que la de los demás. A base de golpes, comenzaba a insensibilizarse, por lo menos de manera inmediata. La idea de salir de allí con vida se le antojaba lo más importante, por encima de cualquier cosa. Seguía estando en contra de la impunidad de los actos de su compañero. O eso pensaba, no estaba seguro de nada, todo era demasiado surrealista. Su ritmo comenzó a ser constante, eran capaces de esquivar a las figuras errantes gracias al grosor de la calle y la menguante luz del sol ya casi totalmente marchita. Las esperanzas florecían y eso les daba fuerzas para seguir adelante, aun con su renqueante caminar. Pero no podían escapar de lo que se les avecinaba, el aullido persistente de los A-10 dio paso a la insuperable voz de la destrucción. Única e imparcial, capaz de anteponerse a todo, pues su igualdad ante el caos era repartida de manera unánime. El final de una ráfaga de proyectiles de 30 milímetros atravesó la calle un poco más adelante, partiendo literalmente en dos un edificio de 2 alturas. Un muro de humo en el trayecto de los impactos se alzó denso ante ellos, cubriendo más allá de los 2 metros de altura. Seguidamente, el horizonte se iluminó y un montón de tremendas explosiones comenzaron a brotar a sus espaldas. Los bombazos eran tan cercanos que la expansión de las explosiones los tumbó entre tremendos cascotes que volaban furiosos. Una ola de fuego y humo brotó sobre ellos, comiéndose las azoteas de los edificios de su alrededor. Los estallidos se reproducían en un ensordecedor festival de muerte por todos lados. Tumbados en el suelo boca abajo, los tres supervivientes sentían como todo se venía abajo. El amplio porche de una casa que tenían a su derecha se desmoronó, pero gracias a un coche que había entre ellos y la estructura derrumbada, no fueron tapados por los escombros al hacer de barrera. En aquel momento las explosiones parecieron remitir y Tim levantó la cabeza. El polvo lo tapaba todo, como una gran masa que lentamente lo absorbía todo para dentro de sí. Solo el fuego parecía resistirse a esa digestión, iluminándose tenuemente entre la polvareda. Dudaba del funcionamiento de sus oídos, ya que un incesante pitido era todo lo que podía oír. Se incorporó mientras movía su mandíbula, intentando hacer desaparecer aquel molesto silbido.
Sus dos compañeros de huida parecían estar bien, e intentaban ponerse en pie, tan desorientados y en shock como él mismo. Sin conseguir escuchar nada más que aquel molesto pitido, comenzó a ayudarles a incorporarse. Acto seguido, emprendieron de nuevo el camino entre la espesa polvareda que no les dejaba distinguir absolutamente nada. Más magullados, lentos y desorientados que nunca. Procuraban correr juntos, pues el polvo era muy espeso y era fácil perderse. Corrían prácticamente a ciegas, incapaces de ver exactamente dónde plantaban sus temblorosos pies. No era muy recomendable hacerlo, pero eran conscientes de que en cualquier momento, una segunda pasada de aquellos monoplazas podría suponer el fin de todo. Fue entonces, cuando una sombra nacida de la nada, agarró al carrasposo policía iraquí, que desapareció casi como por arte de magia. Tim, que lo había visto con sus propios ojos, dejó de correr, intentando encontrar alguna señal de vida, pero no era capaz de escuchar nada que no fuera aquel perpetuo pitido. Tenía que estar ahí mismo, pero era incapaz de ver nada. Alguno de aquellos locos caníbales tenía que haberle atrapado, pero no podía comprender cómo había sido capaz de dar con ellos en aquella situación. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que se había quedado solo. Stockton también había desaparecido. Maldiciendo de manera desesperada, comenzó a correr lo más rápido que podía su maltratado cuerpo, ya no sabía ni a dónde se dirigía. Estaba completamente aterrado. Las explosiones regresaron, como parte de un sumún final, como colofón a tanto horror. Todo a su alrededor se iluminaba fantasmagóricamente ante el reflejo de las explosiones sobre el polvo. Corría totalmente a ciegas. No tanto por aquellas partículas flotantes, sino más bien por el profundo miedo. No razonaba, no sentía, no comprendía, solo corría. De repente, todo comenzó a tener forma otra vez. La neblina polvorosa desapareció súbitamente. Seguía corriendo por lo que parecía un campo de arado. No habían edificios a su alrededor y se podía distinguir alguna palmera cerca. Poco a poco redujo el ritmo, mientras pasaba sus manos sobre la visera de su máscara NBQ, totalmente llena de polvo. Se giró torpemente y entonces lo vio. Había conseguido salir del pueblo. Una inmensa columna de ceniza y fuego se erigía impresionante sobre el relieve de Yusifiyah. Era como una increíble fogata en medio de la noche. Todavía se veían pequeñas explosiones secundarias, pero parecía que los 2A1 habían dejado de castigar la población. Era una auténtica destrucción de la que, no sabía cómo, había escapado. Su cuerpo se vino abajo y cayó de culo sobre el removido suelo de labranza. Estaba al límite de la extenuación, hipnotizado ante tanta desgracia. El shock se adueñó de él en ese momento de respiro, y el tiempo dejó de contar para Tim. Abstraído de la realidad, soñó despierto con sus padres fallecidos. Por extraño que pareciese, estaban junto a él, en el día de su graduación en el cuerpo de marines. Les miraba orgulloso, a sabiendas de que aquello no podía ser real, pues sus padres habían muerto unos años antes. Pero eso no enturbiaba aquel sentimiento. Entonces sus padres se acercaron y la expresión de sus caras le heló el alma. Sus rostros demacrados parecían decirle algo. Sus labios no se movían, pero de alguna manera le mostraban su desacuerdo ante la decisión de incorporarse al USMC. El gesto de sus padres cobró importancia, como queriéndole decir algo. Sus semblantes tenían algo de familiar con los acontecimientos recientes. Había una relación entre ellos y los locos caníbales de Yusifiyah. Entonces las comisuras de sus bocas se abrieron bruscamente y unos dientes pútridos y apestosos aparecieron amenazantes y... «Moses», escuchó livianamente. «¿Estás vivo?», sonó con más fuerza y júbilo. Se dio la vuelta y la claridad de las llamas iluminó la figura de Stockton. Se arrodilló junto a él con la cara descubierta sin su máscara ni casco. «Te daba por muerto, tío. Os perdí entre aquella mierda de polvo. ¿Estás bien?», preguntaba mientras procuraba ayudarle a ponerse en pie. Tim no quiso, o no pudo contestar, pero agradeció su ayuda y se incorporó. Intentaba ordenar todo lo sucedido, pero estaba demasiado cansado para razonar. «Tenemos que buscar un sitio donde resguardarnos, salgamos de aquí». Los dos marines tomaron dirección norte torpemente, entre cojeos y temblores, cruzando una amplia parcela de cultivo. Dejando a sus espaldas la población de Yusifiyah, que se consumía por el fuego. Pero para su desgracia, los horrores que habían encontrado allí no arderían con tanta facilidad.